presente. En esta oportunidad voy a exponer sobre un trabajo que nos ha dado con mis compañeras. Le voy a dar pase a mi compañera. Muchas gracias. El cristianismo nace con la resurrección de Jesús de Nazaret. Ello genera el principio de permanencia de sus enseñanzas para dejar a la posteridad la reafirmación de la creencia primordial de la llegada del Hijo de Dios. Las apariciones del resucitado no solo mostraron a los discípulos que Jesús vivía, sino que había sido exaltado por Dios, puesto en su mismo nivel, con autoridad sobre toda la creación. Jesús no solo es reconocido por Dios como Mesías, sino también como Señor, como jefe de toda la realidad, con la misma autoridad de Dios. Íntimamente unido a la resurrección está el envío a anunciar el Evangelio, todas las naciones, con la ayuda del Espíritu Santo. En poco tiempo, gracias a la predicación de los apóstoles, se formó una comunidad numerosa en Jerusalén. La proclamación de Jesús como Mesías iba destinado en primer lugar a Israel, el pueblo de la esperanza salvífica. Se menciona todo esto en el Antiguo Testamento. Continuamos con la exposición a los originales del cristianismo. Características. En primer lugar es que la comunidad cristiana continuó ligada a Israel, una ley donde se mantenía obediente, y esta ley la predicaba Moisés, y donde se dice que afirmaban que solo Jesús de Nazaret era el que podía salvar el hombre. Y en segundo lugar es que los ritos preeminentes cristianos era el bautismo y el ingreso a la iglesia y la Eucaristía. En tercer lugar es la central fraternidad y el servicio a la sociedad en comunidad. La dirección de la comunidad era ejercida por 12 apóstoles. La cabeza principal era Moisés, donde Moisés tenía que liberar a sus hermanos, y su única misión fue ingresar donde estaban los judíos, en Palestina, y predicar la palabra 12 años en Jerusalén. Hebreos y helenistas les llaman hebreos a los judíos de Palestina, donde leían la Biblia en hebreo, y helenistas a los de Diospara, donde su lengua es griega. Ambos grupos vivían en comunidad, pero estos grupos vivían en conflicto. El inicio del conflicto se relata en Hechos del 6, del 1 al 5. Se dice que esta comunidad vivió en conflictos hasta que ellos crearon una directiva, donde tomaron la decisión de mudarse a Jerusalén y así salvar a todas sus familias. Tras la muerte de Esteban el helenista, todos huyen a la capital, donde forman la comunidad Antioquía. Gracias. Felipe, miembro de los 7 evangelios del territorio costero entre Azoto, Gaza y Cesarea Marítima. Además, Felipe tuvo muchos otros más misioneros en ese grupo, donde provino decisiones de integrar paganos a la iglesia sin exigirles la circuncisión. Hebreos. Paralelamente, el cristianismo se expandía por Judea, Samaria y Galilea como un fruto de creación del cristianismo de los hebreos. Expansión en el mundo greco-romano. Fundación de la comunidad de Antioquía. Los hechos nos indican la dirección que tomaron los helenistas en su huida, donde según algunos llegaron hasta Venecia, Chipre y Antioquia, donde fundaron la ciudad como una comunidad cristiana. Colaboración con la misión cristiana, la presencia de comunidades judías en todo el Mediterráneo, la apertura de las numerosas rutas comerciales, tanto como marítimas como terrestres, resguardaban por la paz romana. Pablo,
Entre los proclamadores del Evangelio sobre paz sobresale Pablo, judío de la diáspora, nacido en Tarso, donde la importancia de Pablo era que radicaba ingresos de gentiles a la iglesia sin exigencia alguna de la circuncisión, sino que fundamentó teológicamente un apoyo a la práctica misionera consecuentemente. El Concilio de Jerusalén. ¿A qué me refiero con el Concilio de Jerusalén? Santiago, Pedro y Juan da la razón a Pablo y Bernabé sobre la renuncia a la exigencia de la circuncisión. Esto fue en el año 48 y 49, el segundo viaje misionero. En este viaje, Pablo es inspirado por una visión, el cual pasó a Macedonia y Grecia. Desde Grecia, él regresa a Jerusalén, pasando por Éfeso y Chipre. Tercer viaje misionero, o viaje de la cautividad. ¿Por qué es llamado así? Porque aquí, en este viaje, Pablo regresa a Jerusalén. En dicha comunidad se estaba presentando confrontaciones con los judíos. Él fue encarcelado. Después de 2 años, apeló al César y fue trasladado a Roma, donde padeció martirio en el año 64. Pedro fue uno de los apóstoles destacados. En él se confió la evangelización de los circuncidados. Generación cristiana. Aquí se da el paso para la ruptura con el judaísmo. Esto culminó con la destrucción de Jerusalén en el año 70. No se encuentran testimonios directos acerca de una estadía del apóstol en Roma. Es posible que en el año 49 ya existía una comunidad judeocristiana. Se supone que Pedro fue atraído por Roma, ya que era la capital del imperio. Ruptura con el judaísmo. En la década de los 80 se produjo un esfuerzo organizado a fin de expulsar de la sinagoga a los judíos que creían en Jesús. De ellos se dan las 18 bendiciones que son recitadas por los judíos como plegaria principal en las sinagogas. Gracias. Reciban el saludo del alumno Javier Augusto Roberto Solís Neira, estudiante de la Universidad Católica de Trujillo en la especialidad de Filosofía, Psicología y Religión, y dentro del curso de Formación Cristiana, pues a mí me tocó exponer sobre la persecución romana. La persecución romana tiene que ver bastante con los testigos directos oculares, ¿no? En este caso son los apóstoles. Pues el martirio que se dio a cada uno de ellos, y de manera particular y final también dentro de la persecución, fue a Pedro y Pablo, que fueron testigos directos de Jesús. El imperio pues perseguía a los cristianos. ¿Por qué? Porque en ellos veía su fe y el heroísmo por parte de todos los mártires. Pues dentro de la persecución tenemos a grandes escritores que tuvieron, ¿no?, la oportunidad de poder plasmar en historia. Nos referimos a Lactancio y Eusebio. La razón por la cual perseguían a los cristianos eran ¿por qué? Porque los cristianos no rendían culto a los dioses del imperio, no rendían culto. Entonces también nos podemos preguntar por qué el imperio no perseguía a los judíos, pues ellos no hacían proselitismo y por lo tanto pues no los perseguían. Recordemos que la persecución romana fue diferente según el lugar y el momento, ¿no? Las persecuciones más importantes o más sangrientas que se dieron dentro de la iglesia fueron la persecución de Nerón y la de Domiciano. Recordemos también dentro de la historia que luego se tiene la libertad del culto en el año 313 con el edicto de Milán. Entonces, pero tenemos bastante de qué hablar sobre la persecución humana, pero nos va a llevar tiempo. Espero que en estos pincelazos que les estamos dando les sirva de algo. Muchas gracias.